revocación o terminación unilateral, esta consiste en una declaración de la voluntad proveniente de una sola de las partes de un negocio jurídico encaminada a la extinción del mismo. Este se puede conocer como un modo indirecto de extinguir las obligaciones porque la revocación ataca directamente el acto que sirvió de fuente y pues como consecuencia de esto se extinguen las obligaciones surgidas. Esas se pueden dividir en una terminación por justa causa y sin justa causa, lo cual tendrá efectos para determinar si hay lugar a la indemnización de perjuicios. Ahora vamos a ver un poco de los requisitos y efectos de esta. En el primero, se requiere comunicar la decisión de revocación a las demás partes, o contrato por cualquier medio idóneo o por el medio estipulado por las partes. En el número 2 se habla de la terminación sin justa causa y esta se considera un incumplimiento contractual que puede originar la obligación de indemnizar perjuicios. Esta en principio no procede en los contratos bilaterales a menos que la ley lo autorice, como por ejemplo en el mandato o en aquellos en los que las partes hayan pactado. La ley lo autoriza para ciertos contratos en donde la confianza entre las partes es fundamental, por lo que si esta desapareciera, en principio hay lugar a la revocación como en el mandato. Vamos a hablar de algunos artículos donde se nos ejemplifica más lo dicho anteriormente. El primer artículo es el artículo 1990, donde nos dice que el arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aún a la rescisión del contrato, según los casos. Si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para el que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato, y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario, si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez decidirá según las circunstancias si debe tener lugar la terminación del arrendamiento o si no se concederá una rebaja del precio o de la renta. El segundo artículo que vemos es el artículo 2189, donde nos dice que el mandato termina en diferentes puntos. El punto número 1 por el desempeño del negocio para el que fue constituido. En el punto número 2 nos habla de la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, ya sea por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario, ya sea por la muerte tanto del mandante o del mandatario, también puede ser por la quiebra o insolvencia ya sea del uno o del otro, por la interdicción de uno o del otro de igual manera, y en el último punto nos habla de la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. En el siguiente artículo, que es el artículo 2190 del Código Civil, hablamos también de la revocación del mandante, que puede ser tanto expresa como tácita. La tácita es el encargo del mismo negocio a distinta persona. Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo. Ahora vamos a remitirnos al Código de Comercio, donde en el artículo 1325 nos habla de cuáles son las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial. Siendo el primer punto por parte del empresario, empezando el incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. También podemos ver que cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario podrá también dar esta revocación. También puede ser la quiebra o insolvencia del agente y además la liquidación o terminación de las actividades. Podemos ver también por segunda parte, ya pasando del empresario, pasamos a la parte del agente, donde nos da el incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales. Además, en el punto B, cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses de la gente. Podemos ver también
en el punto número 3, la quiebra o insolvencia del empresario y la terminación de las actividades estipuladas. Ahora vamos a hablar de la muerte del acreedor o del deudor. Por regla general, esto no extingue la obligación. ¿Por qué? Nos preguntamos. Es porque los créditos, si es el acreedor que ha muerto, o las deudas, si el que muere es el deudor, debemos recordar que se transmiten a los herederos, entran a esa universalidad jurídica que se forma cuando una persona fallece, que se llama herencia, conjunto de bienes y derechos y obligaciones en trance de ser adjudicados a unos herederos. Pero esta regla también tiene una excepción. La excepción es cuando la obligación es intuitu personae, es decir, aquella que se ha pactado en consideración a las circunstancias particulares del deudor o del acreedor. Por ejemplo, el derecho de alimentos en el artículo 424 del Código Civil nos habla de que debemos recordar que hay diferencia entre lo que es derecho de alimentos y lo que son las cuotas tasadas, ya sea en un proceso o en una conciliación. El derecho de alimentos como tal o las obligaciones derivadas de ese derecho de alimentos son obligaciones intuitu personae, es decir, que fallecido el deudor o el acreedor, pues la obligación sencillamente se extingue, o algunas obligaciones de hacer, como por ejemplo un contrato con el maestro Botero para que pinte un cuadro. Si fallece el maestro Botero, pues hasta allí llega la obligación, porque como podría ese cuadro ser pintado por otra persona, o que no sepa pintar o que tenga condiciones distintas, entonces la regla general, muerto el acreedor o el deudor, no extingue la obligación, excepcionalmente cuando la obligación es intuitu personae. Del artículo 1630 del Código Civil, que es el pago de terceros por terceros, y se dice: puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra su voluntad del acreedor. En el artículo 1630 se determina quién puede hacer el pago y se regula el tema del pago por parte de persona distinta al deudor jurídico, y el cual se contemplan claramente tres situaciones. La primera, el pago hecho con conocimiento del deudor; la segunda, el pago hecho sin el conocimiento del deudor; y la tercera, el pago hecho sin el conocimiento o contra su voluntad y aún contra la voluntad del acreedor. Recordemos estas normas. En el artículo 1630, el anteriormente leído, el pago por terceros, puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.